mi mente se estaba desarrollando con relación a lo que es la identidad. Y el pastor Nino estaba hablando esta semana sobre ese tema porque nosotros algo tenemos que empezar a restaurar o a restablecer o a establecer en nuestras vidas nuestra identidad. En una ocasión un hombre que salió para un viaje de negocio, este hombre llegó al lugar donde lo estaban esperando porque era un hombre muy conocido. Pero este hombre había tenido una experiencia con el Señor antes de dar ese viaje de negocio. Y cuando llegó al viaje de negocio, pues pasaron unos cuantos días. Y cuando regresó de su viaje de negocio, su esposa le preguntó, honey, porque tú sabes que las mujeres le dicen honey a uno, aunque uno a veces no sea muy dulce y sea un poquito agrio, pero nos dicen honey. Honey, ¿cómo te fue en ese viaje de negocio? El hombre le contestó de esta forma y le dijo, pues mira, muy bien, nadie se dio cuenta de que yo soy cristiano. Lo que podemos ver con esto es que mucha gente están teniendo una experiencia a medias con Dios y no están siendo identificados con el verdadero Dios que los salvó. Hay mucha gente que sabe, te tengo unas buenas noticias. El tú venir a un altar, aceptaste a Cristo como tu Salvador, eso no te garantiza que tú estés identificado como un verdadero hijo de Dios. Cuando Rosa cantaba este corito al final que me movió el corazón, ya no estamos en esclavitud. Yo soy hijo de Dios. Cuando tú puedes hablar de esa forma de que tú eres hijo de Dios porque ya tú has recibido una liberación y tienes una identidad del Padre que fue el que te salvó, que fue el que hizo algo diferente en tu vida. Yo tengo algo por aquí que encontré que voy a compartir con ustedes porque lo encontré sumamente interesante para usarlo como un fundamento, como una base del mensaje que vamos a estar predicando en esta tarde. Escuche bien. En los últimos tiempos, esta palabra ha tomado gran relevancia debido a que el ser humano ha estado confrontando lo que los psicólogos llaman crisis de identidad. Los conflictos sufridos y las presiones sociales le han creado a la humanidad confusión psicológica y trastornos de la conducta. Más adelante dice, los seres humanos han estado tratando de resolver su problema de identidad, pero no se han dado cuenta de que el problema fundamental es más profundo de lo que ellos piensan. Más adelante dice, puesto que en realidad se relaciona a su falta de identidad espiritual. ¿Lo escuchó bien? Se relaciona a su falta de identidad espiritual. Más adelante dice, al perder en el Edén su identidad espiritual, el hombre anda buscando cómo reencontrarse con quien verdaderamente es sin poder encontrarlo. ¿Sabes que en el Edén sufrió la primera pérdida de identidad? El primer robo de identidad fue en el Edén. ¿Sabes que se habla mucho hoy en día de lo que se llama robo de identidad, verdad? Que alguien toma sus documentos y con esos documentos pues puede pasarse por su persona, inclusive si uno de sus documentos es una tarjeta de crédito, posiblemente si ellos tienen la capacidad para usarla, la pueden usar y cuando usted vaya a la cuenta de banco usted la va a encontrar en cero. ¿Por qué? Porque les robaron su identidad. En pocas palabras, eso ya sucedió en el huerto del Edén, pero lo que le robó la identidad al hombre, que lo vamos a estar viendo durante el mensaje, fue la desobediencia a su creador, y eso lo vamos a estar tratando. Más adelante dice, la identidad del primer ser humano creado provenía de Dios. Adán perdió esa identidad y por causa de ello toda la raza humana fue forzada a vivir en confusión y pérdida constante de todo bien. O sea que cuando se perdió la identidad en el Edén, ya lo que vimos fue confusión. Y lo pudimos ver, porque el primer hombre que fue creado, ¿quién fue? Adán. Cuando perdió su identidad a causa de su desobediencia, ¿qué le pasó a Adán? Lo primero que hizo fue cubrirse, huir de Dios, huir de su creador. Mas sin embargo, antes de perder su identidad, podemos ver que la capacidad que tenía de relacionarse con Dios Adán era una capacidad ¿de qué? De padre e hijo,
de creador a un ser creado. Ok, más adelante dice, en el jardín del Edén, Satanás realizó el primer robo de identidad de la historia. Al suceder esto, Adán y Eva quedaron, ¿qué? Desnudos, desprovistos de todo lo que le identificaba con su creador. Cuando el hombre peca y se aparta de Dios, pierde su identidad. Y junto con ella pierde también el propósito y su razón de ser, cambiando su destino para lo cual fue creado. La comunión o unión entre el creador y su creación se rompió. El pecado había marcado una diferencia, había establecido una separación. Adán ya no se parecía a su padre, había perdido su identidad. Y ahora comenzamos entonces a predicar el mensaje que tenemos para hoy. ¿Quiénes somos? Eso es una pregunta que básicamente la gente se hace hoy en día. Aquellos que han tenido la lamentable situación de no tener una familia a la cual poder responder, pueden preguntar esta misma palabra. ¿Sabes que en una ocasión David se preguntó lo mismo? Y lo vamos a ver. David se preguntó una vez, ¿quién es el hombre para que tú lo visites? Lo vamos a tratar ahora en el Salmo número 8. Pero cuando él preguntó esto era porque él había perdido parte de su identidad. Cuando estudiamos y vemos el caso de David, podemos ver que David era una persona que en algún momento también había perdido su identidad. En el Salmo número 51, en el versículo 5 dice, en maldad he sido formado. Dice, y en pecado me concibió mi madre. Lo que podemos ver es que él había sido concebido en pecado y a consecuencia de esa situación embarazosa dentro de su familia, él también estaba perdiendo identidad. Pero más adelante vemos que identidad, ¿qué significa? Vamos a ver primero lo que significa establecer. Establecer, vamos a definir el título, estableciendo nuestra identidad, dice, dejar demostrado y firme un principio, ordenar, mandar y decretar, estar de pie, seguro, sólido y firme. Eso es cuando usted establece, usted está seguro de lo que establece. Cuando usted está seguro de lo que establece, los principios de su identidad han sido marcados en su vida de forma tal que nada ni nadie, como dijo una vez el salmista, me podrá separar del amor de Cristo. O como dijo Pablo, ordenar, mandar y decretar. ¿Qué significa identidad? Significa también que es el carácter particular o la personalidad de una persona. ¿Escuchó bien? Es un carácter muy particular, eso es lo que se llama identidad. Conjunto de rasgos propios de una persona o una colectividad que lo hacen diferente a los demás. En pocas palabras, cuando tú tienes tu propia identidad, tú eres diferente a los demás. Si se dio cuenta al principio, cuando pusimos el título, estableciendo identidad, pudimos allí poner una huella digital. Porque la huella digital dice que usted es diferente a todos los demás. Mire cómo Dios creó al hombre, de una forma tan particular, que el hombre puede poner una huella digital entre millones de personas. Y esa huella digital es diferente en cada uno de nosotros. ¿Qué particularidad es Dios? Dios hace las cosas de una manera perfecta, de una manera diferente. Es la conciencia, dice más adelante, que una persona tiene de ser ella misma. O sea, que cada cual sabe que verdaderamente tiene una identidad propia. Amén. Cuando decimos identidad, eso va mucho más allá de lo que es el carácter de la persona. Eso va mucho más allá de lo que es el carisma de la persona. En pocas palabras, Dios te puso una identidad de hijo para que tú lleves esa identidad hasta que te mueras. Te tengo excelentes noticias. Es hasta que te mueras que vas a tener esa identidad. Salmo número 8, versículo 3. Aquí vamos a empezar a predicar sobre lo que les dije de David. Yo me imagino a David en una tarde muy hermosa, una tarde soleada como hacen aquí, no como las tardes de la Florida Central, en el tiempo de verano, que casi siempre se nubla y viene una tormenta, ¿verdad que sí? Por lo regular nuestras tardes son así, pero hay unas tardes aquí preciosas también como para el mes de octubre y noviembre. Verdaderamente todo el día es precioso, una temperatura agradable y verdaderamente uno dice, ahora sí que me agrada vivir aquí en la Florida Central. Pues David estaba en una de esas tardes maravillosas
en el lugar donde pastoreaba sus ovejas, en aquel lugar donde él podía marcar la diferencia de unos animales que habían puesto en sus manos. Sabes que David, por lo regular, era el tipo de persona que estaba fuera de la casa. David, cuando vemos que el profeta llega, Natán, a tratar de buscar al que iba a ser el escogido de Israel, David no estaba en la casa. David estaba ¿dónde? Estaba pastoreando, estaba en el monte, posiblemente estaba en la montaña. Y en esos días se desarrolla este texto cuando él dice: cuando veo tus cielos, yo veo a David de una manera tirada así en la grama diciendo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. El gran artista, él estaba contemplando los cielos de Dios. Él estaba contemplando los árboles, todas aquellas cosas que Dios había creado. Los colores diferentes que Dios creó, todas las cosas. El arco iris posiblemente que se formaba a la vista de David. Él estaba contemplando todo eso. Porque dice: cuando veo tus obras, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y aquí comienza ya a hacerse una pregunta David. Él dijo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Aquí David ya entra en un dilema. Y él dice: ¿qué es el hombre para que tú tengas de él memoria? Posiblemente pensó en sí mismo y dijo: ¿por qué yo estoy solo aquí en este monte? Y todos mis hermanos están en la casa, mas sin embargo yo estoy aquí pastoreando ovejas. Sabe que el pastorear ovejas en los tiempos de David no era una profesión muy reconocida. El pastorear ovejas era básicamente un oficio que hacían muchas personas común y corriente. Y dice: que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Cuando David está hablando aquí hombre, tienes que estudiar la palabra hombre, lo que significaba en aquel momento, y era Enosh. Era el hombre frágil, era el hombre mortal. Era el hombre que su naturaleza estaba caída después del pecado. Pero mire cómo cambia verdaderamente el mensaje. Más adelante dice: el amor de Dios ha venido a nosotros a través de su Hijo unigénito, Cristo. Yo te puedo contestar eso muchos miles de años después, porque Jesucristo vino a redimirnos de nuestro pecado. Jesucristo vino a devolvernos la identidad que habíamos perdido como consecuencia de la desobediencia. Y dice más adelante, versículo número 8. Romanos 8 dice, 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Biblia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En pocas palabras, Dios está mostrando su verdadero amor a través de Cristo Jesús. Tenemos que pensar que tú y yo no merecíamos el perdón de Dios, mas sin embargo, Él mostró ese amor a través de su Hijo Jesucristo. Nos dio perdón de nuestros pecados y también nos dio salvación y vida eterna. Versículo número 5 dice: le has hecho como poco menor que los ángeles. Hay algunas versiones de la Biblia que dice que Dios hizo al hombre un poco menor que Dios. Así mismo lo dice en muchas versiones. Cuando dice: y lo coronaste de gloria y de honra, poco menor que los ángeles, cuando tú vas al original griego, significa que lo hiciste poco menor que Dios. Nosotros fuimos creados con un potencial sobrenatural también. Aunque perdimos eso en el Edén, lo recuperamos en Cristo. Más adelante dice: significa también que todo lo creado fue creado para que nosotros tuviéramos ¿qué? Dominio. ¿Dónde está eso, pastor? Lo vamos a ver. Entonces dijo Dios. Estamos hablando del primer libro, la primera creación. Entonces dijo Dios. Cuando Dios dice algo, siempre va a haber creación. Cuando Dios habla, algo sobrenatural se va a manifestar. Cuando Dios habla es porque va a hablar con un plan y un propósito. Dios no habla como nosotros hablamos a veces por hablar. Y a veces nos metemos dentro de las conversaciones y hablamos cosas que a veces no edifican. Dios no es así.
Cuando Dios habla, cuando Dios dice, cuando Dios establece es porque hay un plan, un propósito ya predestinado que Él va a establecer. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando yo leí este texto, algo me vino a mi mente. La última parte del texto que dice, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces el hombre tenía poder para que la serpiente no lo engañara. En todo animal que se arrastra sobre la tierra, la serpiente, Satanás vino en forma de ¿qué? De serpiente. Y como vino en forma de serpiente, se estaba arrastrando sobre la tierra. ¿Ah? Aquí me están diciendo que no fue así. Se arrastró después que, como vino Satanás. Vino como serpiente. ¿Se arrastró o no se arrastró? El hombre tenía el poder. ¿Para qué? Para deshacer aquella obra que el enemigo había que ya maquinado contra el ser humano, contra la raza humana. Y cuando dice que se arrastraba sobre la tierra, si el hombre tenía esa potestad de vencer a Satanás, algo pasó para que el hombre fuera vencido. Y creó Dios al hombre, dice la Biblia, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, dice la Biblia. El hombre y la mujer son la corona de la creación. En pocas palabras, fue lo máximo, fue lo más grande que Dios creó. En pocas palabras, si fue lo máximo que Dios creó, definitivamente tenía el poder para vencer y para no ser engañado. Si tú no sabes quién eres, otros van a definir quién tú eres. Si tú no sabes que eres un hijo de Dios, otros cuando lleguen a un lugar van a definir lo que tú eres. Si tú no sabes que tú eres un hijo de Dios, en pocas palabras, cuando tú llegues a un trabajo nuevo, cuando llegues a un lugar nuevo, cuando llegues a una comunidad nueva, esa comunidad va a influenciar en tu vida y tú vas a terminar siendo como es esa comunidad, o vas a terminar siendo como un hijo de Dios. Si tú no sabes quién eres, otros definirán quién tú eres. Desde la misma creación, Dios entregó en nosotros ¿qué? Gobierno, gobernar, para que gobierne sobre la tierra, para que gobierne sobre los peces del mar, para que gobierne toda la creación. De hecho, todos los días hubo creación en el huerto, todos los días Dios creó algo, mas sin embargo en el último día, en el sexto día, fue el día que Dios creó al hombre para que gobernara todo lo creado anteriormente. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Nosotros tenemos desde la misma creación, iglesia, el poder de dar fruto. ¿Qué es dar fruto? La Biblia dice que nosotros debemos dar frutos, pero que sean frutos dignos de arrepentimiento. En pocas palabras, ¿qué es dar fruto? La gente puede ver en nosotros verdaderamente que como hijos de Dios damos fruto donde quiera que vamos. Tenemos un poder sobrenatural que cuando llegamos a un trabajo, algo tiene que suceder. Cuando llegamos a una empresa, la empresa tiene que crecer. Cuando llegamos y hacemos las cosas que Dios le agrada dentro de un plan ya destinado para cada uno de nosotros, algo diferente tiene que pasar, iglesia. Por eso es que cuando usted llega como un empleado con una escoba, termina siendo un gerente de lugar y que se cuide el jefe porque un día le vas a quitar el trabajo y también le puedes comprar la empresa. No, yo creo que había una gente de la iglesia aquí que podía aplaudir a Dios por eso. Algo diferente, porque tenemos el poder de fructificar. Tenemos el poder de ¿qué? De multiplicarnos. ¿Y qué es multiplicarnos? Es extendernos en todo lo que Dios nos dio. Es poseer aquellas cosas que Dios dijo que tenemos que poseer. Más adelante dice, llenad la tierra y sojuzgadla. Cuando yo estaba estudiando la palabra sojuzgar, significa arrebatar con poder.
significa tener dominio. Significa también que lo vamos a arrebatar con poder. La Biblia lo dice, si Jesús lo dijo en una ocasión, ¿qué dijo? El reino de los cielos se hace ¿qué? ¿Y solamente quiénes? Dice los valientes, hay una versión que dice los violentos. Solamente los violentos lo arrebatan. ¿Cuál es la violencia que tiene que ejercer la iglesia? La violencia de la palabra que ha sido puesta en nuestra boca. La violencia de aquella palabra que ha sido puesta en nuestra boca para que sea manifestada de una manera sobrenatural. Y dice, señoread en los peces del mar y en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el ser humano hay un potencial. En cada uno de los hijos de Dios hay un potencial de multiplicación desde su misma creación. Más adelante dice, el soberano del universo decidió delegar en su creación el señorío de la tierra. Pero esto tenía una regla que seguir. Teníamos que entender que había que seguir una regla y se llamaba la obediencia. La habilidad de gobernar estaba sometida a la obediencia de su creador, porque Dios había dado unas instrucciones específicas. Cuando estudiamos Génesis podemos ver que Dios le había dicho al hombre y a la mujer, de todo árbol podrás comer, pero de esto que está aquí no vas a poder comer. Del árbol del bien y del mal no vas a comer. Come del árbol del bien, come de las cosas buenas. Come de aquellas cosas que Dios te ha dado. Si Dios nos ha dado básicamente todo, ¿por qué el empeño del cristiano de tocar aquellas cosas que verdaderamente le han sido prohibidas? ¿Por qué es el empeño del hombre? Si Dios nos ha dado todo, básicamente le dijo, en el huerto del todo árbol podrás comer. Tú puedes pasear por todo este Edén. Edén es el lugar de delicia, es el lugar que Dios separó, construyó para que el ser humano pudiera tener una vida de bendición. Y dice más adelante que la obediencia es sujetarse a quien da las órdenes. ¿Qué es obediencia también? Es una actitud responsable de colaboración y participación para las buenas relaciones. Eso también es obediencia, iglesia. Obediencia es la convivencia. Trae también como consecuencia un trabajo productivo. Cuando tú obedeces a tu jefe en el trabajo, ¿hay buenas relaciones con tu jefe o no? Ahora, si quieres llegar a una empresa donde tú no eres dueño, tú no has invertido nada y quieres cambiar la empresa de la noche a la mañana, vas a tener problemas con el jefe inmediatamente. Vas a encontrarte que vas a tener una fuerza que te va a obligar a ti o a obedecer o a obedecer. Porque si no te tienes que ir, porque si no tienes que entonces marcharte. Digo, con el tiempo, como tú ejerces autoridad y como tú vienes como hijo de Dios, hay cosas que tú vas a poder ver que algún día tú puedes cambiar, pero tienes que entrar con un espíritu de obediencia. Más adelante dice que la obediencia en hebreo, fíjese lo que significa. En hebreo significa chama. ¿Qué es chamá? Primeramente es oír inteligentemente, no es oír por oír. También dice que tienes que prestar atención. Cuando dice oír inteligentemente, significa que yo voy a escuchar y voy a poner por obra lo que estoy escuchando. Porque tú puedes escuchar, pero si no eres obediente a lo que escuchas, básicamente no estás siendo sabio en lo que estás escuchando. Obediencia en griego, ¿qué significa? Aquí la cosa se pone un poquito más pesada. Obediencia en griego significa oír desde abajo. ¿Qué es oír desde abajo? Es escuchar bajando la cabeza. Ahí es que no nos sometemos nosotros. Para el griego, cuando le decían la palabra obediencia, era oír desde abajo. Cuando tú oyes desde abajo, ¿qué estás haciendo? Te estás doblando, te estás humillando. No hay otra forma de tú poder oír desde abajo. Tienes que bajarte. Dice más adelante, escuchar con sumisión y atender. Me parece que en un momento dado, Adán en el huerto perdió el sentido de lo que era la obediencia. Me parece
que nosotros en un momento dado de nuestras vidas perdimos el sentido de lo que era la obediencia. Me parece que en un momento dado de nuestra vida, aún en Cristo, perdimos el sentido de lo que significa la palabra obediencia. ¿Por qué? Porque cosas pasaron en nuestra vida que nos hicieron cometer graves errores. Pero te tengo excelentes noticias. Para eso vino Jesucristo. ¿Qué produjo la caída o la separación del ser humano con Dios? ¿Qué produjo esto? Vamos a ver qué produjo. Produjo rebeldía. En Samuel dice la rebeldía, que es lo mismo que la desobediencia. Es tan grave como ¿qué? Como la adivinación. En pocas palabras, si Dios aborrecía un pecado dentro del pueblo de Israel, era el de la adivinación. Y sabes cómo el profeta lo está comparando como el pecado de la adivinación y la arrogancia. Lo comparaba con el pecado de la idolatría. Si algo Dios abominaba dentro del pueblo de Israel era eso, que el pueblo fuera idólatra, porque el idólatra compartía su amor con Dios y con los ídolos. Y la Biblia creó al hombre para que lo adorara solamente a él y para que le obedeciera. En el capítulo número 3, versículo número 1, dice: pero la serpiente era astuta. Cuando habla de la serpiente, ¿de quién está hablando? De Satanás. Era que la serpiente era astuta, era torpe y era bruta, ¿verdad? Así muchos creen que estamos bregando con un enemigo que es bruto y que es torpe y no sabe y no conoce tu vida. La Biblia dice que era que astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Y la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese cómo la serpiente actúa. Satanás, número 1, estaba desafiando la autoridad que Dios había establecido en el huerto. Número 2 estaba ¿qué? Satanás estaba atento a la mujer para cuando estuviera sola. Cuando vemos que él atacó, no se ve presencia del hombre en aquel momento. Y si algo Dios lo creó, al hombre y a la mujer, ¿para qué los creó? Para que fueran uno, para que estuvieran siempre juntos. Y cuando vio que la mujer estaba sola, entró y le hizo esta pregunta: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Un Dios tan bueno te está prohibiendo a ti que comas de este árbol. Fíjese que le hizo una pregunta que le entró en el consciente o en su conciencia para crear y sembrar la duda. Así el enemigo siempre trata. Con que Dios ha dicho, muchacho, que tú no puedes darte una gozadita en tu trabajo y después, olvídate, tú tiras las canitas y después tú llegas lo más tranquilo a tu casa. Con que Dios ha dicho, de entrate a palo un día de esto de nuevo, muchachos, si eso es quitado, después tú oras 4 Padres Nuestros y 3 Ave María y con eso tienes. Con que Dios ha dicho que tú no puedes comer de ese árbol. Muchachos, y cuando tú comas de ese árbol, entonces que tú vas a conocer el bien y el mal. Ahí es que tú vas a conocer verdaderamente cómo es Dios. ¿Sabes que si algo hace que la mujer cambie es lo que se le habla por el oído? ¿Cómo usted se ganó a su esposa? José, ¿cómo tú te ganaste a Noelia? Con unas palabras poéticas. ¿Y tú, Luis, cómo fue con Merari? Combinación de palabras poéticas con traer otras cosas. La mujer es un ser sensible, que es movida por lo que se le habla. Y eso fue lo que usó el enemigo para engañar a esta primera creación. Muchacho, con que dice Dios,
Mira, espérate un momentito, es que Adán no está aquí conmigo. Olvídate de Adán. Olvídate de Adán si Adán está muy entretenido allá con los animales del campo. Olvídate de Adán. Permite que yo te diga esto de nuevo, con que dice Dios que el día que comieres del árbol del bien y el mal, así el enemigo entra en el consciente de la mujer, porque es un ser que escucha las cosas y es dominada por lo que escucha. Un Dios tan bueno te va a privar de las cosas maravillosas que Él ha creado. La serpiente, ¿qué hizo? Sembró la duda. ¿Qué es la duda? La duda primeramente es desconfiar de lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a desconfiar lo que la Biblia dice, entra duda. Cuando tú empiezas a desconfiar lo que Dios estableció antes de la fundación del mundo, empieza la duda. Cuando tú empiezas a desconfiar de que Dios es verdaderamente el que te salvó y tú pones en tela de juicio el maravilloso cambio de la salvación que Dios ha hecho en tu vida, Él siembra la duda. Por eso es menester que la Biblia dice de esta manera: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque si tú dejas de congregarte, el problema de no dejar de congregarte es que fuerzas externas van a tratar de sembrar la duda. Y cuando esas fuerzas externas, tú no tienes la verdadera comunión, no tienes el poder para poder rechazar estas cosas, te vas a envolver dentro de esas fuerzas externas y un día serás preso de lo que Dios no quiere que nunca seas preso. La serpiente lo que hizo fue que sembró la duda y la mujer respondió a la serpiente de esta forma: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella estaba clara, hasta aquí todo estaba bien. Ella estaba clara que Dios le había dicho: de todos los árboles del fruto, de los árboles del huerto, podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comas de él, no lo toques, porque si no te vas a morir. Vas a perecer. La duda va a ser que tú mueras. No estábamos hablando, Dios no estaba hablando aquí de una muerte natural. Estaba hablando de una muerte que es peor que la muerte natural, que es la muerte espiritual. Porque después de haber conocido a Dios y volverse atrás, ¿qué significa esto? Ustedes saben muy bien, porque ustedes de alguna forma, y este que está aquí ha probado lo que es estar apartado de su Creador. Nosotros sabemos que verdaderamente apartado de Dios nada podemos hacer. Él mismo lo dijo en su palabra: sin mí nada tú puedes hacer. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Muchacha, tú estás mal, tú escuchaste mal a Dios. No moriréis. Tú no vas a morir. Yo creo que tú escuchaste mal a Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios. Si hay algo que el ser humano siempre está buscando, es que ser grande. Si hay algo que el hombre, el ser humano, está buscando siempre, es que posición, lugar donde seas reconocido. Y ahí la serpiente, sabiendo que el ser humano tenía esa debilidad, le dijo: tú vas a ser igual que Dios. Siempre que les prestes atención, ¿a qué? A la mentira, tus ojos van a ser ¿qué? Provocados al pecado. A la mentira no se le puede prestar atención. La gente que viene con una palabra a veces que aparenta ser una palabra buena, y a veces este reto lo tenemos aún hasta con los nuestros, aquellos que amamos, aquellos que verdaderamente nosotros sabemos que amamos porque son parte de nosotros. A veces nos vienen con cosas a nuestro oído que si tú le prestas atención vas a ser provocado ¿qué? A la tentación. Y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿La escuchó? Escuchó a Satanás lo que le dijo.
Tanto estuvo peleando con él, Satanás, no, que dijo Dios que no comiera. Y Satanás, muchacho, no. Y en esta controversia se dio. Y entonces, ¿qué hizo la mujer? Ver, mirar. ¿Con qué podemos asemejar esto hoy en día? Con el famoso internet, redes sociales. Que a veces nosotros sabemos que hay lugares donde no podemos navegar y nos metemos allí. A veces hay aplicaciones o cosas que se abren porque déjeme decirle que la tentación está a la mano de un solo botón. Porque usted sabe que cuando usted navega en el internet muchas cosas se abren que usted no las ha solicitado. Está a ley de un clic. Usted abre un mundo de pasión, un mundo de mentira, un mundo que verdaderamente le va a hacer caer. Posiblemente ninguno de los que está aquí ha pasado por eso, pero se lo digo para que usted sea advertido de que de todas estas cosas puede pasar. Y yo sé que alguno de ustedes ha pasado por esto ya. Y que era agradable a los ojos. Y dice más adelante, y que era agradable a sus ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría. En pocas palabras, le prestó atención a la mentira y se abrió un mundo para la primera dama del huerto. ¿Sí era la primera dama del huerto? Eva. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. Y entonces aquí llegó el tipo. Aquí llegó Adán y dice, muchacha, ¿qué tú has hecho? ¿Qué tú hiciste? No, es que estaba hablando ahí con yo no sé, era como elegante, era como erguida, sí. Y me dijo que comiera de este árbol. Yo comí, se me han abierto los ojos. Cómete un pedacito también, honey. Esto sabe a miel. La Biblia dice que el pecado al principio cuando tú lo pruebas parece miel. Pero cuando llega a lo profundo de tu interior es amargo. Así es como el que está en pecado. Posiblemente este mensaje no es ni para muchos de los que están aquí, pero alguien va a escuchar a través de ese mensaje cuando sea subido a las redes sociales. El pecado aparentemente es dulce. Cuando usted empieza a ejecutar el pecado y usted está desconectado del propósito de Dios, usted empieza a entrar en ese mundo, a navegar en ese pecado. Pero cuando ese pecado se hace una realidad, es una amargura que ya usted no puede que sacar de su vida. Nadie, ni en los cielos ni en la tierra, podía restaurar la naturaleza caída del hombre, excepto su propio Creador. Nadie podía restaurar aquella naturaleza caída. Pero Cristo vino. Dile al que tiene a tu lado, Cristo vino. Pero Cristo vino. Vino a restablecer la identidad perdida que el hombre tenía. Jesucristo vino a establecer de nuevo esa identidad que en el huerto se había perdido. Como consecuencia de la desobediencia, Cristo vino y restableció esa identidad. En la segunda carta del apóstol San Pablo, en el capítulo número 5, esto es un texto que yo siempre he predicado porque esto es el darle por la cabeza al enemigo y a establecer de nuevo lo que verdaderamente somos en Cristo. La Biblia dice que si de modo alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que dice pasaron, todas son hechas nuevas. En pocas palabras, Él vino a restablecer aquella identidad que nosotros habíamos perdido. Amén. Gloria a Dios. Y cuando dice de modo que si alguno está, significa presente. No es que estuvo. No es que estuvo, porque si estuvo y está desconectado del propósito, perdió identidad. De modo que si alguno está presente en Cristo, significa reconocerlo como Dios y Señor, significa reconocer su autoridad. En pocas palabras, si tú reconoces la autoridad, tú estás en Cristo.
Si tú reconoces su poder, tú estás en Cristo. Si tú reconoces todas estas cosas, la Biblia dice que las cosas viejas pasaron. Cuando dice las cosas viejas pasaron, lo vamos a ver en un minuto. Porque esto es un texto que lo cogemos de una manera literal y a veces hay cosas en nuestra vida que todavía Dios está trabajando y no entendemos por qué no han pasado. No entendemos por qué estas cosas todavía me persiguen. Pensamientos a veces que vienen a nuestra memoria. Pensamientos que vienen a nuestra vida a veces que nos hacen como detenernos en el camino y decir ¿qué me está pasando? Si yo soy una nueva criatura y por más que usted cita este texto, puede ver que hay cosas que todavía están en el proceso de cambio. Criatura nueva, ¿qué significa? Significa que fuimos creados a un nivel superior y nuevo de excelencia. Lo que Dios hace, lo hace bueno. Dile al que tiene a tu lado, lo que Dios hace, lo hace bueno. Mírame a mí. Dile al que tiene a tu lado, mírame a mí. Lo hace bueno. Porque la creación nueva hace que el hombre pueda tener una relación de intimidad con Dios. Y esa relación de intimidad y comunión con Dios hace que el hombre empiece a hacer cosas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. ¿Qué significa que lo viejo ha pasado? Tus sistemas de valores son cosas de pasado. Número 2. Tus planes pasaron, ahora los planes de Dios son los que prevalecen. Así es que si tenías planos, te tengo buenas noticias. Si esos planes no están dentro del plan de Dios, no te vistas que no va. Pero si esos planes están dentro del propósito de Dios, te tengo también excelentes noticias. Los vas a lograr, los vas a realizar, porque el Dios que te llamó tiene el poder de llevarte al lugar que ya Él destinó para tu vida y los tuyos. Amén. Significa también que el mal y el pecado, ¿qué dice allí? Del mal y el pecado siguen presentes. Pero ya no dominan tu vida. Porque usted se cree que porque usted es una criatura nueva, ya usted anda en un mundo nuevo. Se equivocó. Estamos en un mundo caído y bastante caído. Cuando hablo de un mundo caído, es un mundo donde la moral se ha corrompido a un nivel tan tremendo que si nosotros no reconocemos quiénes somos en Cristo, podemos ser presa de ese mundo caído. El mal y el pecado siguen presentes, pero ya no te pueden dominar porque las cosas viejas están pasando. En pocas palabras, si vamos a poder entender este texto mejor, lo que significa es esto. En el griego significa que la condición es que es continua y práctica. Así es que no le caigas a palo el que tienes al lado si él está creciendo todavía. Ámalo. Porque él está en un continuo crecimiento. Él está siendo renovado. Dice la Biblia de gloria en gloria. En pocas palabras, cuando está siendo renovado, lo que significa es que Dios está trabajando con nosotros. Dios te hace una criatura nueva, ¿sabes por qué? Porque Él quiere revelarte cosas nuevas. Y cuando te hace una nueva criatura, fue aquel encuentro que tú tuviste, que es el mismo que Jesús emplazó a Nicodemo y le dijo, tú tienes que nacer de nuevo, papi. Tú eres religioso, tú eres un fariseo tremendo, tú eres maestro de las escrituras, pero tú tienes que nacer de nuevo. Nadie pone remiendo de un paño nuevo en el vestido viejo. ¿Sabes qué? Hay cosas que Dios quiere depositar en ti, pero ¿tú sabes por qué no las has podido depositar? Porque tú todavía eres un paño viejo, dice aquel.
¿Sabe lo que significa paño viejo? Cosas que todavía tienes que cambiar. Cosas que todavía tienes que renovar en tu vida. Cosas que todavía tienes que sacar de tu vida. Para que entonces el vino nuevo es la palabra revelada que Dios quiere establecer en tu vida. Para que tú puedas tener que el convencimiento, no solamente convencimiento, sino la convicción de que Dios habita en ti. Y dice más adelante, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. En pocas palabras, Dios no va a depositar una palabra revelada de gracia y de poder si tú no cambias tu forma de pensar. Forma de ver las cosas. Con una mente religiosa, de Ave María y de Dios puede hacer cualquier cosa, eso lo sabemos. Hay veces que tenemos cosas que hacer en nuestras manos y no las hacemos. Y Santiago, el hermano de Jesús, dijo que se constituyen en pecado. Porque la Biblia dice que el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y a veces vemos una necesidad en alguien y pasamos de largo como si esa persona no existiera. Por eso yo me gocé cuando yo vi que estaba la hermana ahí, la hermana Moya, y estaba Gisela al lado. Y ella me dice, mira, esta es la hermana Moya. Y yo, hermana Moya, qué tremendo. Esa hermana me llamó al teléfono un martes porque ella quería llegar hasta aquí, mas sin embargo no tiene transportación. Esta familia rápido se entera, Alberto y Gisela, y me dicen, pastor, dame el número de teléfono de esa hermana para ver si nosotros podemos irla a buscar. Y exactamente, hoy tampoco tenía transportación. Si estos hermanos no van allá, ella no podía escuchar esta palabra hoy. Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. En pocas palabras, Dios quiere que tú prepares tu vida en Él, para Él depositar una palabra poderosa en tu vida y que tú seas portador de esa palabra, y como portador de esa palabra, la manifestación de esa palabra sea evidente. No podemos ser gente igual ya. Tenemos que cambiar. No se puede echar vino nuevo en odres viejas. Yo no puedo echar una palabra de revelación, de gracia, en una mentalidad que todavía no puede procesar esa palabra. Más adelante dice, de otra manera los odres se rompen. Si Jesús echa una palabra poderosa en tu vida, sin tener un cambio en tu vida, te vas a romper, no lo vas a entender. ¿Y cómo yo puedo entender? ¿Cómo yo puedo arreglar este odre? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo yo voy a arreglar esta vida que yo estoy viviendo para que cuando esa palabra sea depositada en mí, yo pueda retenerla y pueda predicarla y pueda vivirla? Sencillo, relación con Él. Ya Él se reveló a tu vida, ya Él te salvó. Esto no es cuestión de salvación, iglesia. Es cuestión de revelación. Ya Él nos salvó. Ya Él pagó el precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Es cuestión de una revelación. Yo tengo que preparar mi vida delante de Dios para que cuando Él deposite ese vino nuevo, que es una palabra, una rema nueva, se haga que una realidad en mi vida a través de mi vida. Yo soy el odre. Más adelante dice, y el vino se derrama y los odres se pierden. Dios no quiere que se pierda ninguno de nosotros. Más adelante dice, pero echan el vino nuevo, ¿qué? En odres nuevo, mente nueva. Y cuando habla de la mente nueva dice, entonces el uno y el otro, ¿qué? Se conservan juntamente. En pocas palabras, yo y la palabra, que es el vino que es depositado en mí, estamos ¿qué? Conservados juntamente para yo ser ¿qué? Un vaso de bendición a las vidas que necesitan. Y entonces cuando tú llegas al trabajo un lunes cantando bonito y bajito y alto, esa gente dice, este hombre es diferente.
Esta mujer es diferente. Y si tú no llegas cantando, a la larga vas a tener que cantar. ¿Sabes por qué? Porque te van a presionar de forma tal que te vas a tener que alinearte dentro del plan y el propósito de la nueva creación. Identidad, iglesia. Estableciendo identidad significa que ya Él depositó en mí un vino nuevo para que yo sea una identidad nueva. La gracia de Dios no puede ser esparcida o introducida en el sistema del legalismo. No puede ser introducida en un sistema que todo lo ve. Hay gente que todo lo que ven es pecado. Y donde quieran ven al diablo. No ven a Dios, pero ven al diablo donde quieren enganchado. Eso es. Y donde Dios lo que quiere es manifestarse, donde Dios lo que quiere es hablarnos, estamos viendo y estamos cerrando nuestro corazón porque podemos tener todavía una mente legal, legalismo. En lugar de remendar tu identidad, Él no vino a remendar el odre, ¿oíste? Es más, los odres no se pueden remendar. El odre, cuando usted estudia la palabra odre, era un cuero que se usaban para depositar vino y poderlo curar para que estuviera bien chévere para después chaquiti. Chaquiti significa fuá. Los odres no se pueden remendar, iglesia. El odre hay que cambiarlo. Si el odre está viejo, mentalidad, saca, bótalo. Jesús lo que vino fue a traerte vida y vida en abundancia. Más adelante dice, Jesús vino a ofrecer una vida nueva basada en la fe. Él no vino a remendar tu vida pasada, Él vino a cambiar tu vida pasada. Por eso es que dice, de modo que lo estudiamos hace un minuto, que si alguno está en Cristo es que es nueva criatura. La creación es perfecta, la creación es completa. En la cruz fue consumado, dice Jesús, todo obra. Cuando Jesús dijo consumado es, ¿qué significa? Aquí no hay que hacer nada más. Ya está todo hecho. Ya todo fue realizado. Es basada en la fe. Nos salvó, dijo Tito, no por obras de justicia para que nosotros hubiéramos hecho. Esto no es por obra, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Usted podrá hacer las obras que usted quiera y jamás podrá ganarse a Dios por obras. Son importantes. Eso lo hemos predicado aquí. Hemos dicho que las obras son importantes porque la obra es la sangre de la fe. Porque la Biblia dice que la fe sin obra, ¿qué? Es muerta. En pocas palabras, si la fe no tiene obra, no tiene sangre. Pero no es la obra la que te salvó. La Biblia dice que es la fe. Sino por su, ¿qué dice? Su misericordia. Iglesia, ¿qué es misericordia? Es un favor que tú no te merecías ni yo. Tú y yo no merecíamos la misericordia de Dios, mas sin embargo en aquella cruz Él ofreció todo. ¿A cambio de qué? De nada. ¿Qué tú pusiste en tu salvación? Lo único que pusiste en tu salvación fueron tus pecados. Fue lo único que Dios te pidió. Entrégame tus pecados para yo poder salvarte, para yo poder redimirte. Redimirte quiere decir para yo poder comprarte. Redención es cuando usted compraba algo. Antes, en la antigüedad, los amos redimían a los esclavos, compraban un esclavo. Eso se practicó hasta no tantos años atrás aquí también en esta nación. ¿Con qué tú podías pagar si tú eras un esclavo antes? Y los esclavos no tenían propiedades, los esclavos no tenían nada. Por eso es que cuando Rosa cantaba, ya no somos esclavos, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Somos libres. En pocas palabras, al ser libres, tenemos autoridad. ¿Para qué? Para podernos gozar de una salvación tan grande, dijo Pablo. Tan grande, lo que significa es que esa salvación es tan poderosa que verdaderamente no se podía pagar con ningún precio en este mundo.
Pero ¿qué tú y yo vamos a hacer con nuestra salvación? Compartirla. La salvación lo que hizo fue manifestar el amor de Dios en aquella cruz o en aquel madero. Y como yo siempre les digo a ustedes, el amor de Dios es tan grande que usted no se lo puede gozar solito. Usted tiene que compartir ese amor con las vidas y decirle: hay un Dios que te ama, hay un Dios que puede cambiar tu vida. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué significa renovación? Significa cambio en tu manera de pensar, cambio en tu manera de vivir, ajuste de visión y moral espiritual. Tú tienes que ajustar tu vida, tienes que tener una visión diferente a lo que verdaderamente Dios quiere que tú veas. Si algo le falló a Eva en el huerto fue visión. La palabra la desenfocó. Pero te tengo excelentes noticias, hombre, que estás aquí. Aunque la mujer fue la que se desenfocó, Dios llamó al hombre. Porque se supone que el hombre estuviera pendiente a su esposa. No estuviera al garete por ahí, como gavete suelto. No, aquí los hombres tienen que entender que si tienen esposa, tienen que estar pendientes a su esposa. Como gavete suelto. Eso es como si yo dijera: Sari, de ahora en adelante, tú te vas por ahí de rumba 4 meses y yo me voy de rumba 4 meses. Y como Dios nos guarda y nos cuida, aquí no ha pasado nada, como dijo el Gran Combo. Si algo el hombre tenía la responsabilidad en el huerto, era de estar pendiente a su esposa. Pues si te la ganaste por el oído, tú sabes que por el oído te la pueden ganar también. Digo, esto como que no me suena muy bíblico. Usted me puede rebatir lo que quiera, pero la mujer es mujer y el hombre es hombre. Pues que el hombre dejó de ser hombre dejó de ser identidad de Dios cuando fracasó en el huerto. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué significa renovación? Vuelvo y te lo repito. Renovar tu forma de pensar. Cambio en tu manera de vivir. Ajuste en la visión. Tienes que reenfocarte de nuevo y poder ver lo que Dios quiere que tú veas. Romanos 12:2 dice: no te conformes a este siglo. ¿Sabe lo que significa no te conformes? Hay una versión que dice: no te amoldes a este siglo. ¿Usted sabe lo que es un molde? Sencillo. La mujer sabe que cuando usted hace masa de bizcocho, le ponen un molde y lo mete al horno. Eso es un molde. En pocas palabras, no te dejes meter en el molde de este mundo corrompido, fue lo que dijo Pablo. Porque este molde no fue creado para ti. Este molde fue creado para los desobedientes. No te amoldes significa que no te dejes conformar de cosas que tú sabes que te pueden llevar a cometer graves errores en la vida. Si no, transfórmate, cambia. Transformar es metamorfosis. De eso hemos hablado varias veces ya. Una metamorfosis es un cambio completo. Y es un cambio completo porque nunca la larva termina siendo larva. Cuando cogemos el cambio y la transformación de una larva en mariposa, jamás la larva termina siendo larva. O termina siendo mariposa o termina esparrachada cuando alguien la pise. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, cuando tú transformas tu forma de pensar, ahí comienza todo. Todo lo que tú ejecutas, primeramente lo piensas. ¿O eso no es así? Todo tú lo piensas primero.
Lo bueno y lo malo tiene que ser procesado a través de tu mente para después ejecutarlo. No hay otra forma, iglesia. Por eso es que Pablo le dice a los romanos y le dice a Fe Vertical y le dice a aquellos que nos ven a través de los medios sociales que cuando tú transformas tu mente en la mente de Cristo, entonces tú empiezas a tomar decisiones correctas y no tomas decisiones apresuradas en cosas que son eternas. Dice, como la joven o el joven que se va a casar y el primero que se acerca le dice, vamos para encima. No, ¿qué para encima? ¿Qué es eso? Tienes que estudiar primeramente a la persona. Es una relación que es para la eternidad. Esto del matrimonio se ha cogido ya liviano. Esto del matrimonio es, olvídate de eso. Vamos a pasarla bien y si no nos va bien, pues cada uno por su lado. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia hace del matrimonio un acto eterno. Cuando Pablo emplazó a la iglesia de los Corintios, se lo dijo así. No es bueno que el hombre esté solo. Le daré ¿qué? Una ayuda idónea. Y cuando le dio una ayuda idónea, fue para siempre, no fue para que cambiara ayudas idóneas y tomara decisiones incorrectas. Por eso es que cuando nosotros tomamos decisiones incorrectas, y estoy hablando desde mi corazón, porque también pudimos haber cometido errores en el camino, lo que significa es que decisiones incorrectas te llevarán a caminos incorrectos. La Biblia lo dice, hay caminos que parecen ¿qué? Bueno, pero su fin es ¿qué? Muerte. Caminos. Caminos son decisiones. Caminos son decisiones que tomamos en el mismo camino. Cuando dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, lo que significa es que cuando tú haces las cosas correctas, tú puedes conocer la buena voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es darte lo mejor. Te creó con el propósito de que gobernaras desde el Edén. Desde el Edén puso en ti gobierno. Desde el Edén dijo que tú podías sojuzgar, dominar. Tenía el poder Eva de reprender la serpiente. La tenía. Pero se encontró sola en un momento dado. Fue motivada por lo que escuchó y cedió. Y entonces cuando Dios llamó le dijo, ¿y tú dónde estás, Adán? Me desobedeciste. En ningún momento Dios le dice a la mujer que desobedeció, se lo dice al hombre. No te conformes significa no permitas que los sistemas de valores de este mundo definan tu identidad. No lo permitas. Que si tú no defines quién eres, otros dirán de ti lo que tú no eres. No permitas que nadie diga de ti lo que tú no eres. Tú eres hijo de Dios. Tú fuiste lavado con la sangre. Sangre que te limpió de todo pecado, que te liberó de todo pecado. El amor de Dios enterró, como decía la canción que cantaba el grupo de adoración, enterró todo temor. El amor de Dios echa fuera el temor. El temor quedó atrás. El temor quedó atrás, iglesia. Ya no se puede enseñorear de ti, en pocas palabras, ya no tiene dominio de ti. Y aquí para cerrar hay dos textos que son sumamente importantes. Mas nosotros somos ¿qué? Un linaje es algo especial. Un linaje es algo que es especial, tiene sangre de rey. Linaje no es cualquier cosa. El que es linaje tiene particularidades de un rey. Somos real sacerdote, significa real sacerdote. Uno de los oficios más importantes del sacerdocio en el Antiguo Testamento era que intercedía por el pueblo.
Los sacerdotes intercedían por el pecado de la gente. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. En pocas palabras, cuando habla de la sal, estamos preservando este mundo con nuestras oraciones. Una de las particularidades de la sal es que preserva. Antes, cuando no había nevera, las cosas se preservaban con sal. A mí me gusta ir a esas panaderías españolas que tienen unos jamones así bien grandes colgando. Un serrano de eso. ¿Sabes que eso nunca ha visto nevera? Eso es preservado con sal. Cómase un pedacito del jamón number one de eso para usted vea lo que le vale. Dice más adelante que somos ¿qué? Nación santa. Cuando habla de algo santo es algo separado. No se crea que santidad es solamente lo que está por fuera. Eso es bueno. Eso es muy bueno también. Una nación santa es una nación separada con planes y propósitos. Dice que fue un pueblo adquirido por Dios. Adquirido quiere decir que no le pertenecíamos a Él. ¿Sabe quién está hablando esto? Está hablando el apóstol que había sido destinado para predicarle al pueblo judío. Mas sin embargo nos incluye a nosotros los gentiles dentro del plan redentivo para que usted y yo podamos entender que fuimos adquiridos, fuimos comprados. Pero te adquirió con un propósito. Lee el texto completo. Para que seas un vocero. Dice la Biblia para que anuncies, para que seas un atalaya. Los atalayas del Antiguo Testamento eran aquellos que cuando venía guerra los ponían en un lugar alto y apercibían al pueblo. Tú tienes que anunciar, ahora no tienes que anunciar la guerra, ahora tienes que anunciar el evangelio del reino. En pocas palabras, el evangelio de salvación. Cuando decimos evangelio, estamos hablando de buenas nuevas, buenas noticias. Le estamos diciendo al mundo, tengo buenas noticias para ti. Aunque las noticias de radio y de la televisión no sean las mejores, nosotros tenemos buenas noticias. Para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó. ¿De dónde te llamó? ¿Aquí todos estábamos en lujo o habían tinieblas en alguno de ustedes? Yo estaba bien metido en tinieblas. Pero Dios fue la luz en medio de las tinieblas. Por eso es que Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando la luz del mundo entra a tu vida, Él lo que te dice es que esa luz que ya ha sido depositada en ti, tú la puedas reflejar. Por eso es que la Biblia en una ocasión dice, Jesús mismo hablando, la luz usted no la coge y la pone debajo de la mesa. Debajo de la mesa no resplandece. En pocas palabras, tú tienes que mostrarte al mundo. Debajo de la mesa tú no vas a resplandecer. En pocas palabras, calladito me veo más bonito. No te ves nada de bonito. Es más, te ves feo. Feo con F. Que decirle al mundo que hay un Dios que te ama. Dile a sí mismo. Te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escogido y seleccionado con planes y propósitos. Vosotros que en otro tiempo no éramos que pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, en otro tiempo no la habías alcanzado. Tú buscabas la misericordia y la misericordia huía de ti. ¿Por qué? Porque tú no habías aceptado a Cristo como tu Salvador. Pero cuando la revelación de su verdadera y gracia, de su misericordia vino a tu vida, ya tú tienes misericordia.
Y si tienes misericordia, lo que significa es que esa misericordia va a ser revelada a través de tu vida. Pero ahora alcanzaste misericordia. Fuimos alcanzados y restaurados, iglesia, en nuestra identidad.